junto a aguas de reposo, siempre verde, su hoja no cae. En el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude por su Santo Espíritu a impartir la palabra, nos dé el mensaje, nos dé las palabras en el nombre de Jesús. Y gracias por esta unción que nos enseña las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Abramos el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. El libro del profeta Samuel, el primero, capítulo 17. Este capítulo es conocido porque allí se narró la historia de cuando David venció al gigante Goliat. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Vamos a comenzar en el versículo 32. Gloria a Dios por siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Este es el momento cuando David es traído o presentado ante el rey Saúl en el campamento del ejército frente a los filisteos. Entonces traen a David y dice el texto así, 32. Entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie, que no se desanime nadie. Miren esta confianza, esta palabra de fe, que no se desanime nadie por causa de una persona, es ese filisteo que ha estado vociferando, desafiando, provocando durante 40 días al rey, al general, al campamento de los israelitas, ha estado maldiciendo. Pero la voz de David dice que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo, David no era un soldado del ejército de Saúl porque no tenía aún la edad. Él era un pastorcillo de ovejas, un cuidador de ovejas, un defensor de ovejas. Y David dijo de sí, soy un siervo, aquí estoy, tuyo, irá a pelear. Vean ese verbo pelear. Vean el verbo pelear es un combate, un enfrentamiento armado, armado. Y esto es en un territorio público contra él. Pero Saúl le dijo, miren, aquí es donde hago un énfasis al detalle. Saúl es la cabeza del reino. David lo reconoce como el ungido de Jehová. Fue ungido como rey por el profeta Samuel. Entonces, es el primer rey de Israel. Pero miren lo que va a hablar Saúl. No creo, miren esa frase, no creo que puedas pelear contra él. Y aquí el Señor nos presenta la voz de Saúl como una voz de desánimo, una voz de incredulidad y una voz que la encontramos aún en el mismo campamento. ¿Cuántos de nosotros, por parte de personas cercanas a nosotros, nos han dicho el no creo de ellos? El no creo de ellos, el no creo que a vistas de ellos deciden nuestra situación. Y hoy el Señor en esta apertura del Congreso nos va a presentar
a su Santo Espíritu en David. Y entonces el personaje David toma relevancia a partir de una situación de combate o de batalla. Miren contra cuánto David tiene que combatir, y a base de palabras, tiene que combatir contra el no creo de una figura mayor, el rey. Vamos a usar esta palabra de Saúl porque hay quienes viven en esa sociedad del no creo respecto a uno, a ti. No creo que puedas aprender un segundo idioma. No creo que puedas pagar esa deuda. No creo que puedas algún día tener tu propio carro nuevo de agencia. No creo que puedas dejar de rentar y ser propietario de una vivienda. No creo que puedas, etcétera. Lo fastidioso de esto es que se lo está diciendo su propio rey. Y ahí hay un sistema que no puede. Es un sistema que no puede matar gigantes. Y ese sistema tiene sus líneas o sus tentáculos hoy en día. Crece a tal grado de ser un reino, el reino de la incredulidad, el reino de un trono que le dice a cualquiera que anda muy animado, no creo que tú puedas llegar a ser millonario si eres de rancho. No creo que tú puedas construir hoteles o restaurantes si tú, y no creo. Miren, esto es muy sensible porque David es un menor de edad. Todo lo que representa es ánimo, juventud, ser hijo de una buena casa, pero recibir estas palabras, amado hermano, hoy el Señor le dice a más de uno, te acaban de decir las palabras del rey Saúl afuera de aquí, las acabas de escuchar por algún medio, de algún modo te dijeron, no creo que puedas. Hoy el Señor te dice, mira a mi espíritu en ti, como hoy lo vas a ver en David. La voz del Espíritu Santo en David dice que no se desanime nadie. Y hoy les anuncio que nadie se desanime. Ahora, sigue hablando el rey Saúl, pues todavía eres muy joven. Allí puede ser muy ¿qué? Muy joven, muy pobre, muy iletrado, muy etcétera, o muy viejo, o muy esto, pues todavía eres muy joven y él, el enemigo, ha sido un guerrero desde su juventud. Ahora, David va a responder a eso. Es muy importante cómo el ánimo es conocedor de la fe. Yo les animo a que tomen buenos apuntes. El ánimo que tú tienes es conocedor de tu fe propia. Vean el verso 34. Sí, aleluya. Quiero que noten lo siguiente. La voz de Saúl comenzó con un no. La voz de David comenzó con un sí. Miren. La voz del rey comenzó con un no, la voz de David respondió con un sí. Vamos a decirlo fuerte, sí. Proféticamente vamos a responder a todas esas voces que están afuera, así que vamos a decir un sí fuerte a ellos. Sí, digan conmigo, sí puedo. Muy bien. Vean la voz de David. Dice, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león. Y así David
comenzó a declarar los testimonios de sus experiencias de defensor de las ovejas, que era el patrimonio de la casa de su padre. Quiero que hagan una lista que es breve de aquellas fieras que él menciona. Simplemente se trata de leones y osos. Pero la historia que él cuenta es que él los venció, los despedazó, les abrió sus fauces, usó sus manos, usó su honda, etc. Él fue atacado por animales. Claramente lo dice, si me ataca con mis manos, lo hiero hasta matarlo. Ahora piensen en eso. Aquí es donde el terreno de la escritura es el lugar para echar a andar nuestra imaginación. Ahí es donde nuestro ánimo busca elementos, nuestra fe busca entender. Y hoy el Señor en este mensaje, en Días del Congreso, nos presenta este título. Hoy vas a conocer el sistema que David practicaba, el sistema de fe que David practicaba. Bueno, sus primeros enfrentamientos fueron contra leones y osos y salió vencedor. Luego venció a Goliat. Hay veces que queremos de inmediato el método que es la técnica. Dime cómo le hiciste. Y luego preguntamos, ¿con qué? ¿Cuántas piedras? ¿Qué armas o instrumentos? ¿Qué prácticas? ¿Qué practicaste? Y saben, hoy el Señor nos dice, te voy a mostrar el sistema. La técnica varió. De una manera mató al oso y al león, de otra manera mató al gigante. Pero es el mismo sistema. Este es el sistema que estamos buscando al abrir las escrituras. Ven, porque el rey Saúl ya es alguien que marcó su incredulidad. No creo. Y eso contaminó a todo su ejército, a todo su reino. Pero hubo un hombre que dijo, hey, yo traigo testimonios y mi testimonio comienza con un sí. Ahora vamos al libro de los Hechos. Qué interesante es el libro de los Hechos. La primera persona en ser mencionada en el libro de los Hechos del Antiguo Testamento y es figura importante es David. Esto me da un marco de entendimiento muy valioso. El libro de los Hechos es un libro preparado por el reino para nosotros. Es un libro del reino porque la primera persona en presentar es a David. El libro de los Hechos capítulo 2, verso 29. Entonces, vamos a repasar la introducción. David le dijo al rey Saúl que había matado en defensa a osos y leones y que el siguiente sería ese gigante David, y lo hizo. La pregunta correcta es, ¿cuál sistema le funcionó a David? Y es el mismo que él estuvo viviendo. No cuál técnica, no cuál método, sino cuál sistema. Amén. Bueno, lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 29. Dice, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos. ¿Quién está diciendo estas palabras? El apóstol Pedro. Fíjense bien, hay una clase de temor que
Cuando una persona habla o dice algo, siente que se está equivocando, de tal manera que duda si está diciendo o no la verdad. Hay una clase de temor que opera así. Pero aquí hay un apóstol, Pedro, que está libre de eso. ¿Por qué? Y aquí entonces enlazamos al David que venció al gigante con Pedro. Ambos tienen en común lo siguiente: el mismo Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se derramó sobre los 120 en el aposento alto el Espíritu Santo y vino a ellos. ¿Saben? Aquello que operó en David es alguien, es el Espíritu Santo, y ahora está disponible en nosotros y para nosotros. Primera clase de temor que evoca o dice este apóstol, el apóstol Pedro dice: yo ya no tengo ese temor, el temor a equivocarme por afirmar ciertas cosas, porque yo ya no tengo ese temor, porque ya tengo al Espíritu Santo. Cuando tú vuelvas a decir sí puedo, tu mente no va a estar contradiciéndote. Cuando tú vuelvas a decir estoy sano, estoy limpio, tu mente no va a estar contradiciéndote. Porque hay una clase de temor que gracias al Espíritu Santo nos limpia de ello. Es el temor a equivocarnos en lo que estamos diciendo, que es lo que estamos creyendo. Vean a este apóstol. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos. ¿Ven esa clase de temor? Hoy el Señor te va a hacer libre de ese tipo de temor en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta. ¿Quién lo hizo profeta? El Espíritu de Dios cuando vino sobre él y la unción que le fue derramada. Muy bien. Al venir el mismo Espíritu en nosotros, ya como residente, eso no nos hace profetas, pero sí nos da la manifestación o las manifestaciones que había en David. Entonces, ya tenemos el mismo espíritu. Vean lo siguiente: David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera. Esa es la línea clave, ese es el código. Esto David lo vio. ¿Cómo lo vio? Por el Espíritu en él. Lo vio antes o con anticipación o previo a suceder. Y la segunda línea dice, y habló. Él comenzó a hablar lo que estaba viendo. Pastor, ¿cuál es el sistema de fe de David, que David lo usó en él y en su reino, y permanece ese sistema? David se dedicó a ver o mirar hacia el futuro. Ese es el sistema. Vamos a varias versiones del verso 31, por favor. Tenemos a David frente a Goliat. Todos creemos en la piedra y creemos en la habilidad de lanzar la piedra. Pero ¿saben? Estamos viendo lo material. Eso es la técnica. Pero ¿cuál es el sistema? Miró hacia el futuro. David siempre usó ese sistema de mirar hacia el futuro. Esa es otra versión. ¿Cuál versión es? Miró hacia el futuro
y habló de la resurrección de Cristo. Fíjense bien. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Qué es el futuro? Otra pregunta, ¿cuál es mi futuro inmediato? Tercera pregunta, ¿cómo mirar hacia el futuro? Y vean la ligadura. David miró hacia el futuro y habló de lo que estaba mirando. Ese es el sistema que practicaba David desde que era pastorcillo. Vamos de regreso al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a responder a esas tres preguntas. Vamos a atender a esos cuestionamientos propios. Son comunes entre nosotros. Verso 26, primer libro de Samuel 17:26. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca. Entonces David les preguntó, una de las formas para mirar hacia el futuro es hacer preguntas. Las preguntas es una manera de conocer lo que está en el futuro inmediato. La respuesta es el futuro inmediato. David preguntó esto, ¿qué recompensa se le dará? ¿Qué recompensa futura se le dará inmediatamente a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? Bueno, ¿por qué David tiene esta pregunta? ¿Por qué David tiene esta pregunta? Porque está practicando su sistema. ¿Ven? Porque está practicando su sistema. Ese es un sistema de fe que David lo llevó desde que fue ungido por el Espíritu Santo. Eso es espiritual. Eso es espiritual. Vean a su rey. El rey Saúl dice, no te creo y no te creo. Amados hermanos, si nos llenamos de amigos así, ¿con quién, díganme ustedes, con quién voy a poder hablar? Con nadie. Le hablo a fulano, no te creo. Oye, vamos a un café a platicar. Y le cuentas, y no te creo. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Ven? El rey Saúl llegó al máximo nivel de autoridad e implantó ese sistema incompetente. Tiene que venir otro sistema a destronar lo que Saúl colocó en el trono de su reino y lo trae David. Por eso estamos en una tierra que tiene dos mundos. No hay dos tierras, hay una sola tierra, pero tiene dos mundos. Y ahí está la batalla. ¿Ven? La incredulidad comienza con un no, la fe comienza con un sí. Entonces, ¿cómo comienzo a mirar? Haciendo preguntas. ¿Cómo comienzo a mirar la cercanía de un futuro inmediato? Haciendo preguntas. Si observa en el texto, dice en el verso 26, entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca. Hay que corregir o aclarar ciertas ideas que son del ámbito común. Por ejemplo, futuro no significa mañana. Ver con la vista natural no significa hoy. Porque traemos esos hilos, esos tentáculos como que
nos lo dieron en el biberón. Y yo sentía algo, hermano Casilla, yo sentía algo cuando en la época de mi papá, él rodeado de visitantes americanos, grandes amigos, grandes ministerios, y se me acercaban los americanos y grandotes y yo más joven, traían preguntas muy técnicas. Ellos me decían, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y yo, eran preguntas muy profundas para mí. Y si me ponían el doble, 10 años, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Era algo que no sabía manejarlo. ¿Por qué? Porque las escuelas de pensamiento nos enseñaron que futuro significa mañana. No. Hay un sistema que no pertenece al reino de Saúl, que Dios lo trajo como novedad para ganar, para impartir justicia, para poder que viene a través de David. Y lo estamos conociendo. ¿Cómo nos dimos cuenta que David lo practicaba? En Hechos capítulo 2, justo en el día del derramamiento del Espíritu Santo, porque allí es donde embonan las piezas. Se nos muestra que David usaba este sistema gracias al Espíritu Santo que vino. Dice que veía las cosas desde antes. ¿Ven? Entonces, ¿cómo veo desde antes? Se le llama futuro. ¿Cómo veo desde antes? Bueno, una de las formas es haciendo preguntas. Una de las formas es haciendo preguntas. Fíjense bien la pregunta. ¿Qué le darán? ¿Qué recompensa futura se le dará inmediatamente a quien venza a este filisteo? ¿Qué recompensa? Aleluya. La respuesta es el futuro en el corto plazo. La respuesta es, el rey Saúl, versículo 25, lo colmará de riquezas. Colmar es atiborrarlo, es enriquecerlo de una manera en gran volumen, en gran medida. Y luego, además, le dará a su hija en matrimonio. Aquí hago una observación interesante. ¿Listos? En la antigüedad, hace muchos años, las princesas eran dadas a vencedores, no a urgidos. ¿Cómo ha cambiado el sistema aún en las uniones entre marido y mujer? Hoy es un asunto de, ya me quiero casar, pero ¿qué has vencido? ¿Qué has vencido? ¿Qué has vencido? Antes tenían buen ojo para decir, este gallo sí canta. Porque el rey Saúl decía, le voy a dar a mi hija al vencedor. ¿Ven? Ustedes tienen que saber que están en una tierra, pero hay dos mundos. El trono del rey Saúl dejó un linaje de incredulidad, dejó una casa combativa contra la casa de David, dejó una descendencia en cuanto a su sistema incompetente. Y por eso la gente piensa como ese rey, como ese reino. Cuando te ve, ese rey te dice, no puedes. Oye, pero estudié en el Cook. No, no puedes. Oye, pero tengo maestría. No, no puedes. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Es que no es un asunto de qué carrera o lugar. Es un asunto de usar el sistema que tenía David. Usar el sistema que tenía David, tenemos que descubrirlo. David usaba este sistema desde su infancia, desde su juventud. Decía, gracias al Espíritu en mí y la unción en mí, yo voy a ver
por anticipado. Haga preguntas, haga preguntas, haga preguntas, porque eso resuelve el futuro en el corto plazo. Vamos a ver ahora cómo el mismo Espíritu operó el mismo sistema de fe en otro varón. Abra la carta a los Hebreos capítulo 11. La carta a los Hebreos capítulo 11. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Carta a los Hebreos capítulo 11. Verso 23. Por la fe, noten que no dice por la ley, sino ahora es por la fe. Cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver, ahí está el sistema funcionando en la fe, pues al ver que era un niño muy, ese es un superlativo, hasta arriba se va, muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Ahí está el otro sistema. Estamos en la época de los decretos y estamos en la época del otro rey, del rey. Nosotros no pertenecemos al sistema del mundo, estamos, pero no somos de él. Entonces, nuestro reino es inconmovible. Quiero que vean aquí otra clase de temor y cómo el sistema de fe que hubo en David y hubo en Moisés vencieron a ese temor. Es el temor a los decretos de un rey maligno o malvado que es un sistema anti-unción, anticristo, etc. ¿Recuerdan Hechos 2 que dice el apóstol Pedro, puedo afirmar sin temor a equivocarme? ¿Te ha tocado hablar en una conversación con alguien que te dice, pues yo te voy a decir lo que sé, y al final ponen este colofón, pero puedo estar equivocado? Eso es peligroso, es una clase de temor. Es una clase de temor. ¿Sabes? El reino que lo vemos manifestado en Saúl, en esa figura, dejó pasar el temor, no solo localmente, sino espiritualmente, de tal manera que le tuvo mala voluntad a David después de que venció a Goliat. Y la gente está viviendo bajo un sistema de palabras y cuando habla está pensando, puedo estar equivocado. Eso es un temor. Aquí vemos otra clase de temor que fue vencido por la fe. Ellos, los padres de Moisés, no tuvieron miedo de esto. Primera línea, segunda línea, tercera línea, hasta el sello. De ninguna palabra tuvieron miedo que el rey decretó, y era matar a los varones recién nacidos hasta 2 años de edad. Seguimos estando llenos de decretos. No importa que haya decretos de cierto tipo, el asunto es no tener miedo a eso. ¿Qué sistema tenían los padres de Moisés? Es el mismo Espíritu Santo en el pueblo. Vean, seguimos leyendo. Este niño creció. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés está
viviendo el mismo sistema de David, pues consideró que sufrir el oprobio o la vergüenza de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada, ahí está, es la misma mirada que tuvo David. Su mirada, ahí está el futuro, su mirada, ¿qué dice el texto? Estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor. Tercera vez. Pedro habló sin temor a equivocarse. Los padres de Moisés no le tuvieron miedo al decreto del rey. Moisés no le tuvo miedo a la ira del rey. La pregunta es clara: ¿por qué hay gente que no le tiene miedo a algo? Porque tiene el sistema correcto. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Porque tiene el sistema correcto. Fíjense bien, es una sola tierra, dos mundos. No importa qué clase de gobierno tengamos, tenemos el mismo Espíritu Santo. Él es nuestro sí. Él es nuestro sí. No le tengan miedo a ninguna palabra decretada. No le tengan miedo. ¿Ven cómo no estamos viendo alguna técnica fiscal, contable, financiera, administrativa, comercial? No. La técnica usted domínela, adecúela. Aquí estamos viendo qué sistema. Y David es la figura que nos presenta el sistema avalado por el Espíritu Santo. Vean a Moisés, no tuvo temor a la ira de una sola persona. ¿Qué tan tremendo es eso, que la ira de una sola persona puede ser tan poderosa que atemorice a muchas? Pues ¿quién es? Pues era el rey. Sí, pero ¿qué sistema tiene Moisés? Salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo, ahí está el sistema, al invisible. Amados hermanos, ahí está el sistema. ¿Ven? Entonces, ya entendemos ahora que futuro no significa mañana. Ver no significa decir hoy, ¿no? Quiero encontrar en Hechos capítulo 2 una versión que me da una definición de futuro, del entendido futuro. Hechos capítulo 2, verso 31. Hay una versión que pone viendo a lo lejos. Ahí está ya marcada. Miren cómo este sistema de David opera en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Fíjense bien, nosotros tenemos nuestra propia cultura, tradiciones por cultura. Ese es un nivel. Ese es un nivel. Desde nuestros antojitos mexicanos, desde estamos llenos de símbolos, nombres, etcétera. Eso es un nivel. Recuerden que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestro sí. Amén. Viendo esto antes, quiero encontrar otra versión. Otra versión, a ver. Como previó con visión, previniendo el futuro, viendo antemano.
Esa es. Fíjense bien, definición de futuro. Ver a lo lejos y hablar. Ese es el sistema que usaba David. Mira, ven aquí, Odette. Ayúdame aquí. Odette es mi segundo hijo. 1, 2, 3, sí. Fíjense bien. Él está en el presente, en lo natural. ¿De acuerdo? A vistas. Se usan los ojos. Mi tarea al usar el sistema de David, que es de la fe, es ¿qué veo en él a lo lejos? Vio a lo lejos. Lo lejos no significa mañana. Lo lejos significa lo que yo veo. ¿Qué ves tú a lo lejos en tus hijos? En tus hijos. Ese es el sistema que usó David, que usó Moisés, gracias al Espíritu Santo. Ese sistema no le tiene miedo a nadie y a nada. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Gracias. Entonces, vean, vio a lo lejos y habló de lo que está viendo. La forma para traer lo que no se ve, pero que la forma para anunciar lo que no se ve, pero viéndolo, en ese sentido de la fe, es hablar de ello. ¿Listos para hacerlo? Diga conmigo, toda mi casa será salva. Mi casa no caerá. Amén. Ven, vio a lo lejos. Moisés tuvo el mismo espíritu de fe. Ahora vayamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. En el espejo, peínense, nunca vean el futuro. En el espejo, peínense. El espejo es para peinarnos nomás. No es para ver las canas, las arrugas y decir, ya estoy muy... No, es muy serio esto, hermanos, porque no le hagan caso al reino de la incredulidad que David tuvo frente a él con un hombre sentado, un hombre incompetente que no puede matar gigantes, llamado Rey Saúl. Tienen que ser como David. Tienen que ser como David. Tienen que ser como David. Tienen que ser como Moisés. Todos ellos están en la lista de por la fe. Encuéntrame al rey Saúl en Hebreos capítulo 11. No está. Por la fe Saúl no está. ¿Por qué no está? Porque representó un reino incompetente, que no hubo espíritu de fe en él. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Vivimos por la fe. Ese es el sistema de David. Ese es el sistema que puede ver a lo lejos. Vamos a hacernos preguntas. ¿Qué ve usted a lo lejos en este congreso? No sea portavoz de la vista. No diga comentarios vanos como, no me gustó. No, reserves esos comentarios. Hay un sistema que no cree en usted. Para ser más claros, hay un sistema que opera que no cree en usted, por más que hayan invertido en su educación, por más que haya recibido una buena herencia o tenga un apellido de abolengo, o por más técnica y métodos y diplomas que tenga, hay un sistema que no cree en usted.
¿Cómo se va a defender de ese sistema? Por eso ese encuentro entre David y Goliat fue clave, porque cuando trajeron a David frente a Saúl, su propio rey le dijo: no creo en ti. ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos padres así, tenemos ministerios así, que así hablan, tenemos gobernantes que así piensan, tenemos colectivos, ahorita que es de moda los colectivos, ¿saben? Para que vean que ese sistema tiene rey, es el reino del mundo. ¿Y dónde están los descendientes del reino de David en lo espiritual, llenos del Espíritu Santo? Miren, vivimos por la fe, no por la vista. Amén. En el capítulo 4, allí en la misma página, en el verso 13, capítulo 4, verso 13. Dice, pero en ese mismo espíritu de fe, ahí está el sistema. Y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Hay un libro que escribió un reconocido ajedrecista, ¿cómo se llama? Aaron, ¿qué nacionalidad es? ¿Ruso? Aaron, me lo está diciendo Saulito. Ese libro me llamó la atención porque lo vi en casa de mi padre, se llama La práctica de mi sistema, de un ajedrecista afamado. Y el título es lo que me llamó la atención, La práctica de mi sistema. Con el título sientes que estás delante de un campeón. Aleluya. Pero si salimos de la entrevista así, nos dijeron que no creen en nosotros. Ah, tú ya sabes de qué espíritu es esa voz. El rey Saúl le dijo a David, no creo que puedas pelear. Creo más en el guerrero Goliat que te puede vencer, porque creo en el sistema de gobierno que él fue criado. Desde chico es guerrero. ¡Qué barbaridad! Tu propio rey te está matando. Ese es el sistema económico a base de palabras. Llegó un punto en que aquellas palabras, en esa presentación, en otra época, en Moisés, se convirtieron en decretos, o las presentaciones de decretos. Entonces, este es el sistema que está en la Escritura. Creí y por lo tanto hablé. Por eso el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, no tengo ningún temor a estar equivocado. Aleluya. Digan conmigo, no estoy equivocado en lo que creo. Vaya allí a esa escritura porque es muy fuerte, es muy fuerte. Hechos capítulo 2. Un hombre que lo conozco en persona, en sus conferencias expresó repetitivamente o decía, le tengo miedo a creer una mentira. Ese es uno de mis más grandes temores, decía ese hombre. Pues lo comprendemos, pero ¿cómo te das cuenta si es mentira o no? Y ese es un gran temor. Caer en creer una mentira. ¿Quién resolvió eso? El Espíritu Santo. Aquí hay un hombre en el verso
29, verso 29. Es el apóstol Pedro. Varones hermanos, podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos. Aleluya. Yo le puedo dar un testimonio personal. Ya ve que no lo hago como cada 10 años lo hago, ¿verdad? Pero una de las cosas que pasé de un sistema a otro es perder el temor o no tener temor a usar el dinero. Y les puedo decir al detalle cómo fue y con quién. Bajo la unción del doctor Mike Murdock, estando en Dallas, escuchando su mensaje. En ese ambiente, como hoy, allí el Señor me libró del temor de usar el dinero. Hermanos, el temor no se quita así nomás. Quítame estas pajas. Tienes que estar bajo una unción y un mensaje y un nombre de Dios. Oh, regresé, aleluya, y hasta la fecha. Amén. Y deje que esa unción fluya en este congreso, en este congreso, en este congreso, en este congreso. El asunto es andar sin ningún tipo de temor. Pedro ya no tiene temor. Pedro ya puede decir, esto es verdadero, no me estoy equivocando. Y por eso les dijo a los presentes allí en el verso 15, dice, contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos. Verso 16, más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Ven? Pararte de pie, ponerte de pie, alzar tu voz y decir, contraviniendo lo que otros suponen, eso es poderoso. ¿Cómo creerle a Pedro? A menos de que Pedro esté hablando sin ningún temor a equivocarse. El asunto cuando tú vayas a enseñar o a predicar no es que te revisen la estructura del mensaje o el contenido, ese no es el asunto. El asunto es que tú no tengas ningún temor a afirmar lo que vas a decir. Y de eso se trata, ser de fe, como el apóstol Pedro. Pero ¿quién te pone o te posiciona así? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No tengan temor en lo que están comiendo. No tengan temor en el uso del dinero. No tengan temor es cubrir todos los aspectos. Todos los aspectos. La fe ya le quitó la cabeza a un gigante, Goliat. Aleluya. Amén. Dale un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Aleluya. Recuerden que estamos en días de congreso, así que no miren el reloj. Estamos de vacaciones, estamos en familia y el Señor está dando abundancia de palabras. Afuera va a haber de comer tacos de la manamilla, café, etcétera, para que estén tranquilos. Amén. Y deje que el Señor quite todo temor. Todo temor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Entonces ya resolvimos las preguntas. Ya vimos el sistema de David. Amén. Regresemos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El verso 32.
para ver la conclusión. La conclusión. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de. Yo nunca me pondría en una condición espiritual de decir, no tengo tiempo para oír de Gedeón, Barak. No, yo debo oír de ellos, porque el texto demanda que alguien diga, sí quiero oír, sí tengo tiempo para oír. ¿Y qué más puedo decir? Es decir, hay mucho que oír, porque esos hombres son los herederos del sistema de fe. Están allí, no vas a encontrar a Saúl, el rey, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe, listos con lo siguiente, no por la ley, por la fe, conquistaron reinos. Aleluya. Impartieron justicia. Ya no se quejen de la cuarta transformación. Ustedes pueden, con este sistema de la fe, ustedes pueden hacer eso. Tienen que saber cómo. Tienen que saber cómo. ¿Cómo lo hizo David? Alcanzaron promesas, taparon bocas de gente que no se peina. Taparon bocas de políticos, taparon bocas de leones, taparon bocas de esto, de greñudos, de esto, de aquello, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, o sea, como si fuera un torbellino de fuego, un huracán, así de flamas. Sacaron fuerzas de flaqueza. Esa línea, en esa versión, es como un misterio. Sacar fuerzas de flaqueza quiere decir superaron las enfermedades. Ese es el sistema que tuvo David y Moisés y Barak y Gedeón. Llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Qué tremendo eso. Amén. Gracias al Espíritu de Dios que se movió en ellos. Esa descripción, póngala en su cuaderno. Son aproximadamente 10 líneas. Conquistar reinos. ¿Sabes? O eres el conquistado o tú vas a ser el dominante o el dominador. Así es el territorio. Así es el terreno en el cual vivimos ahorita. Impartieron justicia, impartieron justicia, impartieron justicia. Vamos a varias versiones del verso 33, por favor. Que por la fe ganaron reinos, obraron justicia. Estas cosas son muy de alto nivel, alta gama, y están al alcance o son asequibles de nuestra fe. Estas cosas, amados hermanos, aunque nos parezcan antiguas, son requeridas hoy. De antigüedad significa que hay testimonios antiguos, pero son requeridas hoy. Otra versión, conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Alcanzaron lo prometido. Otra versión, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Mira, qué hermoso es eso. Y Dios los ayudó en la manera en que les prometió. Amén. Todo eso lo hace la fe. Aleluya. Y deje que usted sea como David. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Es que venimos o provenimos de un sistema que es un discurso repetitivo. Veo muchas injusticias, pues sí, pero quiero que veas este sistema. ¿Por qué Dios le ayuda? Le ayudó a los antiguos. ¿Qué tenemos de diferente nosotros? Tenemos el mismo Dios que hace justicia. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Haga el Señor por su Santo Espíritu en nosotros, en toda esa capacidad, en ámbitos sobrenaturales, lo que está escrito, por lo cual creemos, conforme y de acuerdo a la Escritura, y así hablamos en medio de su pueblo. Haga el Señor estas hazañas del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Sean animados los corazones, como lo dijo proféticamente David. Que nadie se desanime, dice el Señor. Que nadie se desanime, dice el Señor, porque el Espíritu Santo es nuestro sí. Sí podemos, en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros somos del mismo espíritu de fe, del mismo espíritu de fe. La vista es útil para lo natural, no para lo sobrenatural, y nosotros somos espirituales. Así que caminemos en paz y veamos a lo lejos y deje que el Señor le dé esa mirada profunda, como Moisés, como viendo al invisible. Aleluya. Vamos a cantar la Escritura.
dijo el apóstol Juan, vence el mundo, el sistema al cual David se enfrentó, Moisés se enfrentó. Amén. Vamos a dedicar al Señor nuestras primeras ofrendas del día con mucho gozo. Amén. Ofrendas son dádivas, las queremos dar, pero no es por sentirnos alguien, no, es porque amamos al Señor y su obra en la tierra. Esto tiene significado, no es un asunto organizado por mí o por nosotros, no, esto tiene significado. ¿Saben qué? Les encargo que no excluyan de su fe las ofrendas, tienen que tener las ofrendas parte de su fe, así que no las tengan como poca cosa. La economía es parte fundamental de nuestra vida. Amén. Así que lo que vamos a hacer es muy valioso, es muy precioso para Dios y para nosotros. Amén. Disponga su corazón, disponga su corazón. Señor, quiero que veas los corazones. Ahí está la gracia que es mayor. Tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Sea esta ofrenda una memoria en el tiempo de hoy, en la fecha de hoy, de nuestra gratitud, de la dádiva de la fe. Sea, Señor, esta participación colectiva de todos una muestra de amor a tu obra en la tierra y tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, como Pedro, así nosotros, sin temor a equivocarnos, esta ofrenda se la dedicamos al Señor, sin temor a otros decretos de otros. Esto es de Dios. Aleluya. Miren qué hermoso es dar sin temor, creyendo. Señor, recibe las ofrendas de tu pueblo, y decimos el texto de Malaquías 3:10: traer todo lo que hemos para y haya alimento en mi casa, y probar ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Y podemos pasar. Lo hemos dado sin temor al decreto de ningún fulano. De ningún fulano. Amén. Aquí hay un sistema divino sobrenatural en nosotros. Amén. Ese es el sistema. El Señor alabó y dijo las misericordias de David. Le decían al Señor, hijo de David, es tremendo ese título. Y el Señor dijo, la llave de David. Qué hermoso es andar con llaves. Aleluya. Tenemos la llave. El Señor dijo, las llaves del reino. Qué hermoso es traer el llavero.
pródigo lo recibió todo andrajoso, maloliente, flaco, le cambió sus vestiduras, fíjense, le dio calzado nuevo, ropas nuevas y anillo de oro en su mano, pero no le dio la llave. Es inteligente, papá. La llave es muy poderosa. ¿Eh? La llave abre y cierra. Y de la única persona que dijo el Señor que tiene llave es David. Amén. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a celebrar a todos los cumpleañeros y cumpleañeras, comenzando por la nueva Marta Rangel. Vamos a cantar a la casa. ¿Quién más? Cumpleañero. Muy bien. Vamos pues a extender nuestras manos. Es hermoso celebrar. Amén. Extienda sus manos hacia el frente. Y Señor, con mucha gracia la presentamos en celebración delante del pueblo. Aquí la has plantado a nuestra amada hermana, y esto es un gozo. Hablar bien de ella, hablamos bien de ella. Es preciosa su fe, es preciosa su casa, es amada su casa. Y delante de ella está, Señor, el plan tuyo. La celebramos en la compañía de sus hermanos y hermanas, y damos gracias a ti por la vida de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga. Mandamos a hacer un cuaderno de hojas en blanco de 50 páginas, cosido, bien encuadernado, motivo del congreso, para que usted tome apuntes. Lo tenemos a la venta en las mesas de libros y quiero que haga apuntes, así que mandamos a hacer 120. Le pusimos territorio Herrera 2023. Amén. Y el martes ya llegan nuestros equipos de maestras de la Ciudad de México para que ellos se hagan cargo de las plenarias. La iglesia se abre a las 5:30 el día martes. Amén. Así que aquí nos vemos. Voy a tomar imagen de quién, aquí nos vemos. Así nos vamos a ver, así tenemos todos. Aleluya. Vamos pues a despedirnos. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé plena y abundante paz. Y que mañana vean maravillas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Da la palabra que estamos hablando. Saludos,